tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos das la bendición de abrirla. Y, Señor, gracias porque tenemos una Biblia en nuestro idioma que comprendemos, Señor, que, Padre, podemos leerla, y gracias te damos por esta bendición de tener la Biblia en nuestro idioma. Pedimos, Señor, que tú la honres en medio de nosotros, Señor. Por favor, honra tu palabra en medio de esta reunión. Pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, quien nos guíe a toda verdad. Y todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que procuramos, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos, o ausentes o presentes, serle agradable. Posicionalmente, somos perfectos en Cristo. No hay nada que podamos hacer para mejorar nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, no hay una sola obra que yo pueda hacer para mejorar mi posición que ahora tengo, no por mí, no por mis buenas obras, ¿verdad?, sino por la fe que puse en Cristo Jesús. Soy salvo, y no hay nada que pueda hacer yo para mejorar mi posición que ahora tengo en Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nos está diciendo, hermano, que para Dios nosotros somos un grato olor de Cristo. También, no vamos a ir allí, pero en Efesios capítulo 1 y versículo 6 nos habla que nosotros somos aceptos en el amado. Mi posición en Cristo no puede mejorar. No hay nada que yo pueda hacer para estar mejor en esa posición. No hay algo que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Así como no hay nada que yo pueda hacer para que Dios deje de amarme. No hay nada que yo pueda hacer para que ya Dios ya no me ame. Pero lo que sí es evidente en la palabra de Dios es que sí hay formas en las que podemos agradar a Dios. Posicionalmente no hay nada que yo pueda hacer para mejorar, pero como hijo de Dios sí hay algo que puedo hacer para agradarlo a Él. Sí, mis obras, sí hay cosas que yo puedo hacer en el día a día con las cuales puedo serle agradable a Dios. De hecho, el apóstol Pablo es lo que nos está diciendo aquí. Procuramos, o ausentes o presentes, ser agradables a Dios. Este es el deseo de Pablo, este era el sentir del apóstol Pablo, diciendo: ausente del cuerpo, presente al Señor. Ausente del Señor, estoy presente en el cuerpo, ¿verdad? Es decir, que no hay un lugar intermedio. Si no estamos aquí en este cuerpo es porque ya estamos en él con el Señor, pero si no estamos con el Señor es porque aquí estamos. No hay un lugar intermedio. Pero Pablo está diciendo que nosotros procuramos ser agradables a Dios. Y no solamente podemos agradar a Dios,
pero debemos agradarlo a Él. Amén. No solamente tenemos ya la facultad de agradar a Dios con lo que hacemos por causa de Cristo, porque para Dios somos olor de Cristo, hermanos. Dios no me ve como el pecador que yo soy. Dios no me mira a mí como lo que yo soy, sino por causa de Cristo. Él me mira a través de la sangre de su Hijo y ya me ve perdonado. Él me ve limpio. Él me ve sin mancha. No porque así sea yo, sino por la causa de Cristo, por su sangre que Él derramó. Ahora yo estoy limpio delante de los ojos de Dios. Ahora, en esta parte, hermanos, la Biblia nos dice que procuramos ausentes o presentes serle agradables. Como hijos de Dios podemos hacer cosas que para Él son desagradables. Es decir, que sí podemos cometer hechos vergonzosos, acciones que no son de un creyente, que para Dios no son agradables, para Dios son detestables. Y aún como hijos, Dios nos manda obedecerle y ser imitadores de Dios como hijos obedientes. Y aunque estamos en Cristo, sí hay cosas que al hacerlas nosotros, Dios no se agrada. Él como nuestro Padre nos mira y Él no se agrada de lo que hacemos. Pero nuevamente, sí hay cosas que podemos hacer para agradarlo a Él. Amén. Un ejemplo, hermanos, para que comprendamos que sí hay acciones que se cometen que a Dios no le agrada. Acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel. Para comenzar en esta noche vamos allá al segundo libro de Samuel. Y vamos a buscar el capítulo 11, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice en el versículo 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice, hermanos? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Recuerda que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios miró a ese joven y le había dicho al profeta Samuel: he hallado a un hombre conforme a mi corazón, el cual va a cumplir mi voluntad. Sabemos que David le falló al Señor. David cometió un pecado, David mató y trató de esconder su pecado. Todo esto fue muy desagradable para Dios. Y aunque a David lo vamos a ver en el cielo, eso no quita el hecho de que esto que hizo a Dios no le agradó. Dice la Biblia: y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Se fija cómo sí hay cosas, verdad, que creyentes hacen y pueden ser desagradables ante los ojos de Dios? Pero es que ya soy salvo, no importa. Hay cosas que le desagradan a Dios por lo que hacemos. Podemos desagradar a nuestro Dios, a nuestro Padre, por lo que cometemos. Santiago capítulo 4, si me acompañan al libro de Santiago, Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 4, la Biblia nos dice aquí en el versículo 4, oh almas adúlteras. Nos está hablando, hermanos, primero, ¿verdad?, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego nos habla acerca del pedir. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y en versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
Recuerda, nuestra posición en Cristo no cambia. Estamos perfectos en Él. Somos salvos, hermano. David le falló a su Señor y vamos a verlo ahí en el cielo. Pero la Biblia nos dice, almas adultas, que no saben que la amistad que podemos concretar con este mundo para Dios no es agradable. ¿No sabéis que la amistad del mundo es que enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo, ¿verdad? Que quiera hacer amistad del mundo, se constituye enemigo. Hay cosas, hermano, que como cristianos, como creyentes, podemos cometer, coquetear con este mundo, anhelar las cosas, de poner nuestros ojos en este mundo y querer ser como este mundo. Para Dios no es agradable. Y dice, cualquiera que quiera ser puesto en todo el mundo se constituye enemigo. Que no saben que la Escritura dice, su espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Porque Dios es celoso, ¿eh? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En el capítulo de la fe encontramos el versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo, hermano, es que nosotros como creyentes hemos sido llamados a agradar a nuestro Dios. Es mi deber y es mi responsabilidad que Dios se agrade de mis hechos, que Dios se agrade de mis acciones, que lo que hago lo haga para agradarlo a Él. Este es mi deber y esta es mi responsabilidad como creyente que soy. Tengo esa responsabilidad de agradar a Dios en todo lo que hago. Pero vemos que sí hay acciones, ¿verdad? Eso que fue desagradable a los ojos de Dios que hizo David. El creyente tratando de coquetear con el mundo. Pero también nos dice que sin fe es imposible que no puedes agradar a Dios. Sin fe no puedo agradar a Dios si no tengo fe. Es imposible agradarlo a Él. Esto significa, hermano, que nuestra falta de fe a Dios no le agrada. ¿Verdad? Y estamos viendo cómo agradar a Dios. Y vamos a ver con la Biblia, hermano, cómo es que yo puedo agradar a aquel que me salvó. ¿Cómo es que yo puedo agradarlo? Mira, nuevamente, repito esto, hermano, mi posición en Cristo no cambia. Por su gracia estoy salvado, soy un hijo de Dios, he sido perdonado, voy al cielo, ya tengo una nueva naturaleza, ya el Espíritu Santo mora en mí y mi posición en Cristo no cambia. Pero sí puedo, como hijo de Dios, agradarlo a Él cada día con lo que yo hago. ¿Y cómo puedo agradarlo? Acompáñenme a Filipenses, por favor. Vamos a ir a la epístola a los Filipenses. Gálatas, Efesios y enseguida Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué le habían enviado a Pablo? Pablo le está escribiendo esta carta a los hermanos de Filipos. Y él les está diciendo que todo lo ha recibido. Por causa del tiempo no nos vamos a detener en leer todos estos versículos, pero Pablo está hablando de una ofrenda que le habían enviado a él para sus necesidades. Es aquí donde Pablo había dicho
que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy diciendo. Para padecer hambre como para tener abundancia. Pablo nos está hablando de las necesidades que los hermanos de Filipos habían suplido a través de ofrendas que habían enviado por medio de Epafrodito. Entonces este mensajero, hermanos, iba llevando una ofrenda misionera al apóstol Pablo. Y Pablo les está agradeciendo por su obra, por haber revivido ese deseo de ayudar, no habían tenido la oportunidad, pero ahí están enviando una ofrenda. Y Pablo le está diciendo, está reconociendo, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante. Esto para Dios fue algo aceptable. Olor fragante. Y luego nos dice sacrificio acepto. Agradable a Dios. Se fija que los hermanos de Filipos hicieron algo que para Dios fue agradable. Fue un sacrificio que Dios aceptó. Un sacrificio que la iglesia había hecho, hermano, porque no era fácil enviar una ofrenda misionera para que llegara al apóstol Pablo. No era fácil, hermano, como para nosotros no es fácil. No es que nos sobra el dinero y estamos dando a misiones, ¿verdad que no? Pero en su gracia, por la gracia de Dios, estamos dando cada semana para poder enviar a los misioneros, y es un sacrificio, pero no es cualquier sacrificio. La Biblia dice que es un sacrificio acepto. Esa palabra acepto, hermano, un sacrificio acepto, no solamente significa que Dios lo ve y dice, está aceptable, no, es que para Dios es agradable. Dios lo acepta, Dios lo recibe, ese sacrificio que sus hijos hacen, y para Dios es agradable. Entonces, primera forma, hermano, hay muchas maneras en la Biblia, podemos pasar mucho tiempo viendo cómo podemos agradar a Dios. Pero primeramente, hermano, es por medio de la ofrenda misionera. Podemos serle agradables a Dios. Amén. No es que Dios necesite nuestro dinero, hermano. Dios no necesita nada de nosotros. Si Él tuviera hambre, no nos lo diría a nosotros. Claro, Dios no tiene hambre. Pero Dios no necesita nada de nadie. Sin embargo, hermanos, Él se agrada de que como cristianos tengamos un corazón para lo que para Dios es importante. Y sin duda alguna, la obra misionera para Dios es importante. Y Dios recibe esas ofrendas que tú das, eso que tú estás dando para que los misioneros tengan ese sostén. Déjame decirte, para Dios es un sacrificio acepto. Es algo que a Dios le agrada. Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos, número 2. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para hacerle agradable? Este debe ser nuestro deseo, cada día agradarlo a Él. Mira, como maridos, como esposos que somos, pensamos, ¿cómo puedo agradar a mi esposa? Maridos, nos hemos hecho esa pregunta, espero que sí. ¿Cómo puedo agradar a mi esposa? Y cada quien conoce a su esposa. Yo sé cómo agradarla a ella. Y si quiero agradar a mi esposa, terminando el servicio, la llevo a un lugar que ustedes no saben. Pero ella se emociona y le da gozo que vayamos al pozole. Ya, terminando, ¿verdad? Sé cómo agradar a mi esposa. También sé de qué otras formas agradarla a ella. Llevándole unos chocolates, a ella le encantan los chocolates.
llegar con mi esposa y darle unos chocolates, porque si mi deseo es agradarla, voy a pagar el precio que sea necesario para hacerlo. Y me interesa agradarla a ella. Me interesa agradar a mi esposa. Y entonces, si como esposos podemos hacer algo para agradar a nuestra esposa o viceversa, ¿verdad? La esposa sabe cómo agradar al esposo, ¿verdad? La mujer ya sabe qué comida le gusta para agradarlo a él. La mujer sabe qué perfume ponerse para hacerle agradable a su marido, ¿verdad? La mujer ya sabe lo que debe hacer para hacerle agradable a su esposo. Mira, nosotros como hijos de Dios debemos conocer tanto a Dios que sepamos cómo agradarlo a Él cada día. Si estudiamos a nuestra esposa y ya sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿verdad? Porque ya la hemos estudiado, ya la hemos examinado, ya hemos visto, hemos caminado con ella. Así es nuestra relación con Dios. Debemos conocerlo de tal manera que sepamos lo que a nuestro Dios le agrada, lo que a Él le desagrada. Y que hagamos lo agradable, porque no tendría sentido, ¿verdad?, que yo sé lo que le agrada a mi esposa y no lo hago. Hago lo contrario, imagínense. Así nos va, ¿verdad, maridos? Pero continuamos. Ese no es el tema. Hebreos 11:6 leímos este pasaje que dice: pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar. Número 2, hermano. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Es con la fe. Con la fe. La fe, hermano, es un instrumento que a Dios le agrada. Es la forma en que yo voy a descansar en sus promesas, en su persona. ¿Cómo puedo yo tener fe en Dios? Quizás tú dices, pero yo ya soy salvo. Yo ya deposité mi fe y mi confianza en Cristo Jesús. Ya no necesito más fe para tu salvación, ya no necesitas más fe, ya eres salvo. Pero la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se ha fijado que todos los días podemos ejercitar nuestra fe? No estoy diciendo que todos los días ejercitamos la fe, pero todos los días podemos y debemos ejercitar nuestra fe. Pero estamos acostumbrados, hermano, a que hay alimentos. Estamos acostumbrados que la alacena está llena, que el refrigerador no falta nada, que hay zapatos, que hay vestido, que hay un techo, y gracias a Dios por eso. Pero nos acostumbramos tanto a esto que olvidamos ejercitar nuestra fe al pedir el pan cada día. Cada día. Esta fue la oración modelo que el Señor Jesús nos dio. Orar por el pan nuestro. Pero todos los días podemos ejercitar nuestra fe. Podemos y debemos hacerlo. ¿Cómo? Por medio de su palabra también, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, hermano, abrimos la Biblia, necesitamos fe, necesitamos creerle a Dios lo que aquí nos está diciendo. Y entonces a nosotros leer y creer, no necesitamos, ¿verdad? Como veíamos el domingo acerca de Tomás, no necesitamos ver, no necesitamos, ¿verdad?, palpar para que entonces tengamos fe. Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurado el que no vio y creyó. Esto le agrada al Señor, hermanos, que ejercitemos nuestra fe día a día en Él, en su persona. No podemos confiar en Dios sin confiar en su palabra. ¿Sabía eso? ¿Cómo podría yo, por ejemplo, confiar en mi esposa, pero no confiar en su palabra? ¿Usted cree que eso sería congruente? No.
porque ¿qué me va a decir ella si yo desconfío en su palabra? Decir, es que no confías en mí. Es que no estás confiando en mí. Y yo le puedo decir, no, sí, mira, yo confío mucho en ti. Pero, así es con Dios, hermano. ¿Verdad? Nosotros debemos confiar en su palabra. Para confiar en Dios debemos confiar en su palabra. Entonces, si usted me está siguiendo con esto, hermano, no solamente en Cristo ya podemos serle agradables, pero también debemos cada día buscar agradar a nuestro Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, bíblicamente estamos viendo que la ofrenda misionera para Dios es agradable. Estamos viendo que la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que con fe podemos agradarle a Dios, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, descansando en su persona, que Él es fiel, y creyendo en lo que Dios nos está diciendo. También primera a los tesalonicenses, si pudiera acompañarme a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Perdón, capítulo 2. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2. Y versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, así hablamos, no como para agradar a los hombres. El sentir de Pablo no es que en su ministerio, en lo que él hacía, lo hacía para quedar bien con los hombres. Aún él dijo en Gálatas capítulo 1 que si tratara de agradar a los hombres no sería un siervo de Cristo. Pero él está diciendo que su mayor anhelo es agradarlo a él. Su objetivo y su deseo era agradar a su Señor, aquel que lo tomó, aquel que lo salvó, aquel que lo llamó para que le sirviera. Era el deseo de Pablo, agradarlo cada día. Y es precisamente lo que nos está diciendo. Nos está diciendo aquí. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Cómo es entonces en este versículo que Pablo agradaba a Dios? Sino a través de lo que él hacía. Versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Sino que según versículo 4, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Era la prioridad de Pablo al haber confiado Dios en él, su Evangelio, al darle una tarea de predicar el Evangelio. Dice, ahora yo lo hago, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Lo que agradaba a Dios no solamente era la obediencia de Pablo a la obediencia al Evangelio, pero era la misma predicación del Evangelio que a Dios le era agradable. ¿Sí me explico? No solamente la obediencia en hacerlo, pero la misma predicación del Evangelio para Dios es agradable. A Dios le agrada, hermano, y debemos buscar agradar a Dios con el Evangelio que se nos ha confiado, presentándolo a los perdidos. Es nuestro deber y es nuestro privilegio también. ¿Ven? Primera Tesalonicenses, ahora sí, capítulo 4. Esta misma carta, pero el capítulo 4, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Fíjese,
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Pablo les dio el ejemplo, Pablo les predicó, Pablo les enseñó cómo debían agradar a Dios, cómo se podía agradar a Dios. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese versículo 2 de porque ya sabéis está conectando el versículo 1. Entonces, Pablo les enseñó cómo conviene conducirse y agradar a Dios a través de las instrucciones, versículo 2, que os dimos por el Señor. ¿Y cuáles instrucciones fueron? La santificación. El Señor dijo en 1 de Pedro, capítulo 1, sed santos, como yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Dios quiere, hermano, nuestra santificación cada día. No le hacemos un favor a Dios al santificar nuestras vidas. No le hacemos un favor a Dios cuando vamos y confesamos nuestros pecados. Pero le somos agradables cada vez que con un corazón contrito y humillado vamos a Dios humillándonos verdaderamente y diciéndole, Señor, perdóname, porque te he fallado. Si Dios ve nuestra actitud, hermano, si Dios ve nuestro corazón. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús nos habló de aquel publicano que fue a orar? Pero también había ahí un fariseo. Y dice que este fariseo, puesto en pie, porque, pues, ¿cómo se iba a arrodillar, verdad? ¿Qué iban a decir de él? Pero puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y le estaba enseñando a Dios todas sus credenciales, le estaba presumiendo a Dios todas sus credenciales, quién era él. ¿Por qué no soy como los otros hombres? ¿Verdad? Hago esto, hago lo otro, y no soy como este pobre hombre pecador que está aquí a un lado. Mientras el otro dice que ni siquiera podía levantar sus ojos, ¿verdad? Él estaba postrado, él estaba allí humillado. No podía decir nada más que Dios, sé propicio. No había otra cosa que este hombre podía hacer más que pedirle perdón a Dios. Y la Biblia nos dice, hermano, que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque a Dios le agrada, hermano, nuestra actitud. Dios mira nuestro corazón. Dios sabe cuando con sinceridad vamos a Él y le decimos, Señor, perdóname, te he fallado. Cuando no pretendemos ser perfectos, no pretendemos que no hay errores delante de Dios, no vamos con Dios ocultando todo esto. A Dios le agrada, hermano, que seamos sinceros y transparentes delante de Él y confesemos nuestros pecados. Nuestra santificación, hermano, todos los días para Dios es agradable. ¿Cómo puedes agradar a Dios si, hermano, sigue dando esa ofrenda misionera? No estás tirando tu dinero a la basura. Estás agradando a Dios a través de lo que tú estás haciendo. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Sigue creyendo en Dios. Sigue creyéndole a Dios, a sus promesas, a su palabra, a su persona. Tú sigue creyendo en Dios todos los días. Predicando el Evangelio. Otra vez, no solamente por la obediencia en hacerlo, aunque a Dios le agrada la obediencia, pero no solamente por la obediencia, pero por el mismo Evangelio que se predica, a Dios le es agradable. La santificación, todos los días debemos santificar nuestros pensamientos, santificar nuestros corazones, apartarnos de toda la contaminación que hay en este mundo, hermano, de toda la maldad, de todos los chismes, de todos los, todo lo que hay en este mundo. Debemos apartarnos, santificarnos cada día. Pero también Hebreos capítulo 13, si pueden acompañarme.
capítulo 13. Y aquí encontramos en el versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. A Dios le es agradable, hermano, que engrandezcamos su nombre por medio de lo que cantamos a Él. A Dios le agrada que con un corazón sincero y genuino alabemos a Dios. Es un sacrificio que para Dios es acepto. Mira, la Biblia dice en Primera de Pedro que como casa espiritual debemos ser edificados para que ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que como creyentes podemos ofrecerle sacrificios que a Dios le agrada. Y uno de esos sacrificios que Dios, otra vez, esa palabra de aceptos a Dios, no solamente es que Dios dice, está aceptable eso que estás haciendo, no. Es que Él lo acepta porque a Él le agrada. Es que Él lo recibe y lo recibe para su gloria porque sí es acepto. Entonces, hay sacrificios que como cristianos podemos hacer que Dios los acepta y les son agradables. Y uno de esos, hermano, es versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todos los días, hermano, podemos engrandecer a Dios. Él puede recibir y aceptar ese sacrificio de labios. Todos los días, hermano. Y es bueno que lo hagamos. Pero como dije anteriormente, Dios ve el corazón. Dios le dijo al pueblo, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Él. Y Dios ve, hermanos, y mira, ¿cuántas veces estás cantando a Dios sin pensar lo que estás cantando? No es nuestro deseo, ¿verdad? Cantamos himnos tan hermosos, más semejante a Cristo quiero ser, y no estamos pensando ni por aquí lo que estamos cantando. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? ¿Usted cree que Dios lo está viendo como una alabanza a su nombre? ¿Usted cree que Él lo está viendo como una petición que tiene ser más semejante a Cristo? No. Por eso Dios ve el corazón, hermano, y debemos hacerlo verdaderamente de corazón. Pero esto no termina aquí. ¿Por qué vimos el versículo 15? Porque en el 16 dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Qué dice? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora, sí se está fijando, hermano, que sí podemos agradarle a Dios con lo que hacemos. Sí podemos saber por medio de la Biblia lo que como cristiano puedo hacer para agradarlo cada día. Todo esto, hermano, si lo ponemos en práctica, fíjense, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Bueno, ya veíamos en el 15 que es un sacrificio también de alabanza. Y este otro sacrificio, de hacer bien. ¿Qué sería de nosotros, hermano, si tratamos de agradar a Dios haciendo el bien todos los días?
pero somos como el típico mexicano. No damos paso sin guarache, decimos, ¿verdad? O sea, yo no hago nada por hacerlo para el otro, ¿verdad? Estoy esperando algo a cambio. Y eso no debe ser. Todos los días, nuevamente, hermano, todos los días debemos hacer algo para agradar a nuestro Dios. Debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo agradarlo. Y todo lo que hacemos, hermano, mira, hay cosas que hacemos aquí en la iglesia que para Dios no pueden ser agradables, aunque lo hagamos en la iglesia. Usted podrá decir, bueno, pastor, pero mire, yo vengo y hago el aseo, pero puede que no sea agradable a los ojos de Dios porque Él ve la intención, porque Él ve el corazón con que lo estás haciendo. Él escucha esos rumores y esas críticas, ¿no? Pues debería contratar a alguien externo a la iglesia para que vengan y limpien y hagan. Y hermano, Dios ve eso. Dios mira eso. Y déjame decirte entonces que Dios se agrada de tales sacrificios, y uno de ellos es hacer el bien. Si como cristianos aplicamos esto en nuestro corazón y decidimos, yo voy a hacerle bien a mi hermano, aunque él no me haga bien a mí, yo decido hacerle bien. Y también nos habla de la ayuda mutua, ¿verdad? Recíproca, ¿verdad? Desde aquí para allá y de allá para acá, haciendo el bien el uno al otro como hermanos en la fe. Dice, de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo quiero preguntarte, hermano, lo que tú has estado haciendo, ¿verdaderamente lo estás haciendo para agradarlo a Él? ¿O hay otro fin? Debemos pensar y analizar si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para agradar a mi Salvador. Que este sea nuestro pensamiento, que este sea nuestro sentir, que cada vez que usted venga a la iglesia, hermano, no venga como una rutina de venir, pero usted venga con ese pensamiento de quiero agradarle a mi Señor. Y el estar aquí reunido, usted esté pensando, yo quiero serle agradable a Él. Y si usted va a cantar, no va a cantar por cantar, pero lo va a hacer para agradarlo a Él. Y va a cambiar la situación. Si usted dice, yo voy a ofrendar, pero usted ofrenda para agradar a Dios, debemos ofrendar, claro que sí. El diezmar no es opción, pero Dios mira el corazón. Continuamos. Y para terminar, hermano, ¿recuerdan? La ofrenda misionera le es agradable. El descansar en su persona, en sus promesas, su palabra, ¿verdad? La fe le agrada a Dios. La predicación del Evangelio, la santificación, la alabanza y hacer bien y la ayuda mutua son sacrificios que a Dios le da. Quiero animarte nuevamente, hermano, que todo lo que tú hagas, lo hagas con la finalidad de agradar a tu Salvador. Hazlo agradando a Dios. Agrada a tu Señor. Busca cada día. Mira, si vas a abrir la Biblia, hermano, sí, es por alimentarnos espiritualmente, pero es porque queremos seguir agradándolo a Él, cómo me enseña a Él, cómo agradarle. Y entonces, les dije, esto no son todas las formas de agradarlo, todavía hay más en la Biblia. Yo quiero animarte que tú sigas leyendo, tú sigas estudiando las formas en que a Dios le puedes agradar, para que cada día lo hagas. Y si buscas a Dios, tu deseo sea, Señor, yo quiero agradarte más. Dime, ¿cómo puedo agradarte? ¿Qué puedo hacer yo para ser un mejor hijo tuyo? Para que tú puedas estar contento con mi trabajo y con lo que yo hago. Para terminar, en Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5 y versículo 10 dice, comprobando
lo que es agradable al Señor. Todo creyente, todo cristiano, hermano, es responsable de comprobar lo que para Dios es agradable. Es que me dijeron, no, compruébalo a través de la Biblia. Estudia de tal manera que tú puedas comprobar lo que para Dios es agradable, lo que para Dios no es agradable. Y esta es una responsabilidad de cada creyente. Amén. Todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque del Señor vamos a recibir la recompensa. Hagamos las cosas, hermano, con amor para nuestro Dios, para agradarlo a Él en todo lo que hacemos. Síguelo haciendo, hermano. Pero verás la diferencia en que lo que tú estás haciendo por Cristo lo hagas con el deseo de agradarlo a Él. Y verás cómo disfrutas caminar con Él. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, gracias te damos por este tiempo en que hemos podido abrir tu palabra. Señor, por medio de la Biblia encontramos lo que para ti es agradable, lo que para ti es desagradable. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, comprobar lo que te agrada, practicarlo cada día, que cada día estemos aplicando tu palabra en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, y que nuestro deseo siempre sea agradarte en todo lo que hacemos. Esto va a eliminar esas malas acciones que probablemente cada día cometemos, esos malos pensamientos